Vamos a ver qué pasa ante ciertas situaciones. Y para eso nos va a ayudar este ejemplo que tenía acá abajo. La función loca, no, vamos a pedirle prestado su nombre para esta de acá. La función loca hace eso. Hace x dos puntos función loca de x. Vamos a ver qué hace esta función. Una función loca de, no sé, de 1, o de la letra A. El carácter A, vamos a llamar, entre comillas A. ¿Sabes qué hace función loca A? Ah, eso hace. Función loca de 1, ¿quieren probar? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lo corto porque si no se queda así hasta mañana o hasta el infinito, ¿no? Porque de hecho, fíjense que hace 1 concatenado con f de 1, que es 1 concatenado con f de 1, es una escalera que no termina más. Es caminar más que a Luján, caminar al horizonte, ¿sí? Seguir caminando sobre el mar, las montañas, ¿sí? No terminar nunca de dar un paso, dar un paso, dar un paso. ¿Por qué? Porque no hay caso base. O si lo hubiera, no pasamos por ahí al llamar recursivamente. Entonces, es un caso de recursividad infinita. Pero a diferencia de lo que nos pasó con los ejercicios anteriores, donde se quedaba tildado sin dar respuestas, acá nos va dando una respuesta. Va armando una lista que empieza, que continúa y que no tiene fin. Esto es lo que se llama una lista infinita, que se caracteriza por eso, por no tener fin. Hagamos alguna variante de la función loca donde acá ponemos, y ya lo acotamos a números, que sea x más 1. Haciendo eso, fíjense que cuando llamábamos con función loca 1, ahora la lista que nos genera, no, estoy haciendo mal. La llamada recursiva quiero que llame con f de x más 1. Es x y llama función loca con x más 1, para que cambie la emocionada va siempre 2, que era parecido a la anterior. Vamos de vuelta. Función loca de 1, bueno, si no lo compilo, va a ser lo mismo que antes. Bueno, ahí está. Ahora sí, función loca de 1, no, lo voy a compilar, no lo grabé entonces el archivo. Ya vamos ahí. Compilamos. A ver ahora, bien. ¿Ven? Lo que va haciendo es, cada número es la función del número siguiente. Entonces, se incrementa uno, 1311, 1312, 1313. Es una secuencia ascendente que sigue hasta el infinito. Cada vez con un número más. Podría hacerla crecer más alto, ¿sí? La famosa curva exponencial. Entonces, si cada número es el doble del anterior. Función loca de 1, y lo corto rapidito, son las potencias. 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? ¿Ven? El número crece astronómicamente muy rápido. Bien, podríamos hacer que crezca exponencialmente suavizando la curva, como está ahora decir de moda, ¿no? Puede ser por 1.001. Es una curva exponencial más suave. Bueno, va avanzando, va muy lento, ya recién va por 2, 3, ¿sí? Bueno, pero crece
En algún momento después se va a acelerar bastante, va a ir variando más los números. Pero bueno, el punto es que más allá de cómo crezca o cómo vaya cambiando, es una lista infinita. En ambos casos, todas las implementaciones que hice de función loca, todas daban listas infinitas. Y no sé cuál sería el caso base para cortarlo acá. ¿Dónde debería terminar esta función? ¿Cuántos elementos quiero? A ver, una más, la más simple, bueno, x más 1. ¿Qué podría decir? Que función loca de 200 me devuelva una lista vacía. Podría ser. Vamos a ver qué hace. Función loca de 1 termina en 200, va, en 199. Cuando es 200 pone una lista vacía. Es una forma de cortarla, pero medio arbitrario. Bueno, como podía marcar el número que quisiera, lo mismo con las potencias. Podría poner, como hicimos con el take hasta, cuando es mayor que 10.000 millones, deje de poner números, ¿sí? Podríamos ponerle un tope por la cantidad de elementos o por el valor de los elementos como querramos. Pero lo que quiero ir es que no es imposible trabajar con listas que sean infinitas. ¿Sí? Que no es necesario poner un tope acá, sino reservarlo a quien usa la función. Entonces yo quiero los 200 elementos, no quiero poner esa restricción en función loca, porque a veces quiero los 200, a veces quiero los 500, a veces quiero 5. Entonces, usando la función que hicimos hace un rato de take, bueno, el take count o el take que viene con Haskell, podemos hacer lo siguiente. Take 200 de función loca desde 1. Miren que no lo grabé, no lo recompilé, ahí va. Ah, no, escribí mal, me faltó una N. Función loca de 1. No había leído el error. Nos da también hasta, en este caso, hasta el 200 incluido. Pero cuando quiero en lugar de 200, quiero 2000 elementos, función loca ni se entera. Es quien le pide las cosas a función loca quien controla qué tan infinito o qué tan finito en este caso es la respuesta que quiero. Puedo pedirle 2 elementos también. Entonces, pese a esta función de volver algo infinito, el take funciona bien en todos casos y acota ese infinito. Es como que nunca llegó a generar los infinitos valores, sino que esta función, quien pide es el quien le está diciendo cuánto quiere de esto que es la función auxiliar. De pronto puede ser que pida acá un número demasiado grande y parezca ser infinita la lista, pero este momento va a terminar. ¿Sí? Va a tardar un rato largo, la función crece despacito, podemos estar hasta mañana tal vez, no sé, pero en algún momento termina. El punto está que cuando yo definí función loca, no tuve que prever el máximo. Que el máximo sea a gusto de quien lo usa. Lo voy a cortar porque se me fue la mano con el número, ¿sí? Iba recién por 17 y yo le puse demasiados dígitos, ¿sí? Pero en algún momento iba a terminar. Me da una lista con, no sé, ¿qué toca? Es más, podría intentar hacer esto. A esta lista pedir la longitud. Va a tardar, pero en algún momento me va a decir también el resultado. Es cierto que es más rápido calcular que mostrar, pero igual está tardando mucho. Vamos a cortarlo un toque y bajar la cantidad de cifras. Mira, rápidamente a 20.000. Era obvio, ¿no? Si tomo 20.000 elementos de la lista, su longitud va a ser 20.000. ¿Sí?
Pero bueno, este es el poder de funciones que generan listas infinitas. Que puedo crear algo tan grande como quiera. ¿Qué es otra forma de decir el infinito? ¿Qué es algo infinito tan grande como uno quiera? El tema está, y es lo interesante, entre otras cosas, del paradigma, es que no tengo que poner el tope en la función, sino que la función de afuera es la que manda, la que llama, la que controla qué tanto se va a evaluar esto de acá. Y eso se llama evaluación diferida. ¿Sí? La forma de evaluar las funciones que tiene Haskell, y que es un aporte interesante al paradigma funcional al mundo del desarrollo de software, es eso, que cuando una función llama a otra, no es la función llamada la que tiene el control, y hasta que no termina no lo devuelve a quien la llamó, sino la que llamó siempre tiene el control. ¿Sí? No delega ciegamente en la otra, delega y a la vez controla. Lo cual es bastante de sentido común de evitar trabajar de más. ¿Para qué quiero que esto vaya hasta el infinito si solamente habría 20.000 elementos? ¿Para qué seguir trabajando de más? ¿Sí? No, se viene con head. El primer elemento de función loca es 1. ¿Sí? Acá ni siquiera se volvió a llamar función loca internamente. Con la primera invocación ya obtuvo la cabeza. ¿Sí? Cuando acá ya puso el 1, no llamó a función loca de vuelta porque no hacía falta, si quería solamente 1. ¿Para qué trabajar de más? ¿Recuerdan esta función potencia? Cuando uno ponía potencia esto y 0, daba 1. ¿No se acuerdan? Habíamos puesto que cualquier, ¿dónde está? Acá, cualquier A que sea, a la 0 es 1, lo sabemos todos. Nosotros acá ponemos, en lugar de este número, hacemos una cuenta, esto más esto. ¿Tiene sentido hacer la suma? ¿Alguien perdería tiempo haciendo esta suma? O si fuese un cálculo más complejo. Eso por... Vamos a hacer esto. Esto de acá queda un número que no terminaba de evaluarlo. Miren si lo ponemos acá. Pero me va a salir para no escribirlo de vuelta. El número que elevo a la 0 es la longitud del take 2 millones de la función loca de 1. ¿Quién queda uno sin pensarlo? Porque no evalúa esto de acá. La evaluación diferida me dice, no evalúo lo que no voy a usar, solo lo que necesito. Entonces, como potencia a este primer parámetro no lo evalúa, fíjense que el A no le sirve para, perdón, acá, este A no le sirve para nada, entonces, sin resolverlo, sabe que va a machear por acá y el 0 hace que esto sea 1. Ahora, si en lugar de 0 es otra cosa, sí va a intentar hacerlo. Pero su filosofía es no trabajar de gusto. ¿Sí? Muy argentino, Haskell. Es más, hasta poner cosas más locas. Pongo 3 dividido 0, vamos a hacer un paréntesis, me da 1. Mientras que si pongo 3 dividido 0, da algo extraño, me da infinito. ¿Sí? Si pongo, miren, cosas que dan error incluso, el head de una lista vacía, esto es algo que me da un error, porque no está contemplado ese caso. Sin embargo, si hago potencia y acá pongo head de lista vacía, también me da 1. El concepto está en que esto no lo evalúa. ¿Sí? No, ese número no es evaluado dentro de la función potencia cuando es un parámetro de 0. Ahora, cuando no es 0, sí lo va a intentar evaluar porque tiene que multiplicarlo. Entonces, cuando llamo a potencia y acá en vez de 0 pongo el 1, intento evaluar el head y le da un error. ¿Ves lo que pasa con la cola de la lista infinita?
Vamos al ejemplo anterior. Esta función loca, cuando la llamamos sola, nos da una lista infinita, hemos visto, ¿no? Bien. Ahora, cuando de esa lista yo quiero, a un ejemplo levemente distinto, el elemento en la posición 342, los que están detrás no los usa nunca. Pero no solamente con estas infinitas. Si acá, vamos a un ejemplo más breve, en la 10ª posición, es el 11. Pero si a mí se me ocurre una lista que no se infinita, pero tenga más elementos, tampoco evalúa los últimos. Tengo esta lista acá que la voy a hacer por extensión. Y esa lista le pido el elemento número 10, nos da 74 uno de estos de acá, y después nos lo evalúa. Por lo tanto, si a esta lista acá le concatenara la lista que va 1, 3, 4, paréntesis no es imprescindible, pero para que se vea mejor, ¿sí? No hace falta que realice la concatenación, ¿sí? Si acá le agrego, como decía recién, 3 dividido 0, o le agrego una lista donde tenga el head de la lista vacía, me sigue dando igual, ¿sí? Todas estas operaciones acá, ni la concatenación, ni la división, ni el head lo logra hacer, lo necesita hacer, porque solo pedí el 10º elemento. Ahora, nuevamente, si en lugar del 10º elemento le pido todo, me da un error, y acá se tilda y está el error que me estaba dando, me estaba mostrando recién. Y pueden pasar otras cosas. Para ver la longitud de la lista, la puede calcular igual. Porque para evaluar cuántos tiene, no necesita evaluar qué elemento hay en cada lugar. O sea, sabe contar bien sin saber qué es lo que cuenta, o sin evaluar aquello que cuenta. Nuestro len funciona como el largo de acá. Fíjense que al X lo ignora. Suma, pero no se fija este X que hay. No requiere valor, por lo tanto no lo evalúa. Entonces, esta idea de evaluación diferida es algo que es muy interesante en el paradigma funcional, ¿sí? Conceptualmente hablando. En otras palabras, cuando F llama a G de X, repito, no delega, no es que espera que G termine para recién empezar a evaluar F como haría cualquier lenguaje de los que seguramente conocen, ¿sí? Que hasta que G no termina, F no empieza a trabajar. Acá está al revés. F empieza a trabajar, y a la medida que F requiere elementos para su tarea, le pide que a G trabaje. ¿Sí? Si G devuelve una lista, les va devolviendo de a uno, es decir, F va obteniendo, el orden interno de evaluación lo hace obteniendo uno de los elementos. Lo cual funciona con listas infinitas y también con listas finitas para no trabajar de más. Entonces, tal vez en una lista finita uno no se da cuenta la comparación con otros lenguajes, otros modos de evaluación, porque termina igual, pero Haskell lo hace generalmente trabajando menos. Y en listas infinitas, que es imposible en otros lenguajes, acá en Haskell se lo puedo hacer sin problemas. Pero sí con cuidado, hay que tener presente de, en algún momento, acotar ese conjunto infinito.